Buenos días, Buenos días. bienvenidos. Vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios y que esa palabra nos ayude a afrontar esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo toda la humanidad. Y muchas veces la solución la buscamos donde no se puede hallar. Y la solución está cercana, está aquí en nuestros brazos, la palabra de Dios. Y si no tenemos una buena relación con la palabra de Dios, vamos a tomar decisiones y buscar caminos equivocados para, en medio de esta carrera, ir avanzando y saltando esos obstáculos que muchas veces la vida nos presenta. Pero muchas veces esos obstáculos los creemos que son invencibles y nos quedamos delante de ese obstáculo pensando cómo lo vamos a pasar, cómo lo vamos a superar. Y muchas veces esas respuestas, esas soluciones están aquí en la palabra de Dios. Y yo sé que lo que está aquí se cumple, porque hasta el día de hoy toda la palabra se ha cumplido. Y qué tan rico que nos peguemos de esas promesas y podamos avanzar quizá en ese obstáculo que tenemos hoy, porque toda la vida, desde lo que levantamos, ya estamos en una guerra espiritual y las respuestas están aquí en la palabra de Dios. Espero que esta palabra de hoy nos ayude a vencer esos obstáculos, seguir avanzando, buscando al rostro de Cristo y la perfección en nuestras vidas. Amén. Damos una bienvenida a los que nos ven por la parte digital, YouTube, por Facebook, estos medios digitales. Espero que esta palabra también sea de bendición para ustedes, así como ha sido para mí y también para la iglesia. El título de la prédica de hoy es el valor de congregarnos. El valor de congregarnos. Y una pequeña introducción. Es que cuando nos reunimos recibimos aliento. Cuando nos reunimos aquí como iglesia, cuando nos reunimos quizás en nuestras casas de un grupo de oración, cuando nos reunimos como familia, porque también se hace así y se debería hacer así, reunirnos como familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestros nietos, y reunirnos. Eso nos da, recibimos aliento, fuerzas, dirección, nos recargamos espiritualmente. Todos necesitamos a alguien en quien sostenernos y a alguien a quien sostener. Nuestras debilidades son cubiertas con las fortalezas de nuestros hermanos. El ser humano, nosotros somos sociales por naturaleza. Somos frágiles para establecer relaciones y comunicarnos con otras personas. Mire lo que dice en Primera de Pedro. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Y Pablo está diciendo de cuando estamos apartados de Dios. Cuando estamos apartados de Dios, no éramos nada. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús, ya somos pueblo de Dios. Y el texto 9, ¿qué dice el texto 9? Que somos nación santa. Somos una nación santa, que ya somos del ejército, somos ya miembros del ejército del Dios del cielo. Estamos alejados. Nuestros pecados nos alejan de Dios. Sin embargo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, por la fe que fuimos llevados a una relación con Dios, por esa fe que ha recibido a Cristo en nuestros corazones, fuimos acercados a la relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, nos acercó. Ese fue el puente
La cruz fue el puente para volver a esa relación con Dios que se perdió en el Edén. Porque a partir de ese pecado nos separamos de Dios. Pero Jesús vino y puso su vida y nos encontró otra vez con Dios. Esa nueva relación con Dios nos lleva a otra nueva relación con los creyentes. Va, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes, ya fuimos aceptados como hijos de Dios, nuestras relaciones con los demás tienen que ser diferentes, no puede ser igual. Nuestro vocabulario tiene que cambiar, nuestra forma de comunicarnos, de expresarnos, porque esa relación con Dios nos conlleva a relacionarnos bien con las personas. No quiere decir que seamos perfectos, ni que somos pecadores, pero se nota el cambio en las personas cuando tienen a Cristo. Dios nos hizo parte de su familia, de su iglesia. Esa es la introducción. Y el texto que Dios me regaló para el día de hoy está en el Salmo 133, un salmo cortico. A veces tiene 3 versículos. Y el título de ese salmo es Los hermanos juntos en armonía. Es el título de ese salmo. Y este salmo todavía se usa cuando la gente va a Jerusalén a las fiestas hebreas y judías. Este cántico es obligatorio para ellos realizarlo. Y vemos cómo ese cántico y ese salmo aplica para la iglesia hoy, para nosotros. Y leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos sobre nuestros pies para honrar la palabra de Dios, por favor. Salmo 133. Bienaventuranza del amor fraternal. Hermanos juntos en armonía. El primer versículo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué salmo tan hermoso, hermano. Voy a repetir: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Este texto tiene aplicación a nosotros como iglesia. Porque si las iglesias no tienen armonía, es porque quizás algo pasa en mi vida. Y si algo pasa en mi vida, estoy afectando a mi familia, a mi próximo, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hermano. Si yo no puedo vivir en armonía con el que está cerca de mí, ¿cómo puedo vivir en armonía con la iglesia? Que escasamente nos reunimos cada 8 días, o cada 15 días, o cada mes, de acuerdo a cada circunstancia. Y si hay algo que habla de la iglesia y de cómo reunirnos en iglesia en armonía, automáticamente tengo que empezar en el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos están todos los principios de cómo nació la iglesia, cómo nacieron esas primeras reuniones, y que nosotros somos el fruto de esas primeras reuniones. Ellos ya aplicaban ese texto. Bien en armonía, hasta el punto, dice el texto, que vendían las propiedades. Dice que no faltaba nada entre los hermanos. Y cuando dice nada, era nada. Hasta ese punto era practicar yo ese salmo, porque vivían juntos, unánimes en armonía. ¿Eso qué implica? Que yo no puedo ver que mi hermano tenga hambre, que aquel tenga una necesidad. Dice que a ellos no les faltaba nada. Y no quiere decir que no vamos a crecer todo descontexto, porque entonces si no, yo andar en mi casa para darle comida al otro, no era así. Sino que en ese tiempo
también hay cristianos pudientes, dueños de haciendas, de propiedades, de muchos negocios. Y no decir que el hermano vendió la casita para la iglesia, no era así. Dice que vendían, pero ¿quiénes vendían? Los que podían vender, los que podían bendecir a otros. Entonces mire que, como dice el texto en Hechos 2:42 al 47, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de la doctrina de Dios, de Jesús, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Lo que hicimos ahorita, compartiendo el pan, las alabanzas, la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos se maravillaban, y muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. En aquel tiempo los apóstoles hacían prodigios y maravillas, y la gente se quedaba sorprendida porque muchos de ellos simplemente habían oído, pero cuando presenciaron, cuando un cojo se levantaba, cuando un ciego recibía la vista, ellos se quedaban sorprendidos, porque si eso lo ve uno hoy, la gente que no tiene el Espíritu Santo, no, o sea, ¿a quién le achacan ese milagro? Se lo atribuyen a esa persona. No, es que él tiene el don de sanidad, el hermano o la hermanita. Entonces ponemos la mirada en ese hombre, en esa persona, pero es el Espíritu Santo, porque la palabra dice que Pedro pasaba con su sombra y sanaba a la gente. Y que dice la palabra de Dios, que no era Pedro ni era la sombra, era el Espíritu Santo. Entonces la gente se maravillaba. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos lo tenían en común. Entonces cuando digo que todo lo tenían en común, no simplemente eran las cosas de abundancia, eran también las dolencias, el dolor. El que estaba necesitado lo animaban, lo acompañaban. Eso es tener todo en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes, oiga, que los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si la iglesia de hoy hiciera esto, practicara esto, como dice aquí el texto, con sencillez de corazón, las iglesias no haríamos abasto para que la gente llegara a la iglesia. Los cultos se quedarían corticos, pero no estamos practicando esto. Estamos acudiendo a cosas humanas, de cómo ganar más para Cristo. Entonces vamos a cosas humanas, no, de un peso que Dios la multiplica por 100, con engaños, con mentiras. Y aquí está la base de cómo hacían ellos al principio, la doctrina, o sea, la palabra de Dios. Enseñaban la palabra de Dios, la vivían, la practicaban. Eso hace que las iglesias la gente aumente en la fe y Dios se glorifica, porque se añadía a la iglesia, es que la gente convencía por el Espíritu Santo. No era el hombre, sino que el Espíritu añadía a la gente. Él dice que el hombre añadía, no, Dios añadía a la gente. Dios, no los hombres. Pero ¿cómo añadía Dios a las iglesias de la gente? Por la conducta de los hermanos, de los apóstoles. Es iglesia naciente. Si esa iglesia naciente no practicara esto, la iglesia no existiría. Porque así fue por mucho tiempo, por varios siglos. Eso se vivió así, hasta que contaminaron. Eso es para otras enseñanzas. Entonces, miren lo que hacía la iglesia en aquellos días. La iglesia adoraba a Dios. La adoración es un acto en que reconocemos que Dios es digno de recibir nuestra reverencia y alabanza. La iglesia, por eso decía, un buen tiempo para darle la alabanza al Señor, adorándole por lo que es y no por lo que Él hace. Ahí está. Venimos aquí por lo que Él es o por lo que Él hace.
Hermanos, hay testimonios. Aquí, y somos poquitos. Son muy poquitos. Pero aquí hay hermanos que venían clamando por un empleo hace 3 y 4 años y están trabajando y no volvieron. No volvieron. Y yo los llamé, hombre, porque no, no es que fui trabajo. Por eso oramos todo este tiempo. Sí, porque no tengo tiempo. Es por lo que hace, no por lo que es. Entonces eso no me cae en mi cabeza. O sea, si yo le clamo a Dios por un empleo, por una sanidad, me sana, me restaura y yo no vuelvo a la iglesia. Eso no le digo lógica. Entonces, ¿cómo una iglesia va a crecer así? ¿Qué tal si ese hermano me para aquí y dice, Señor, gracias porque me diste un empleo, gracias porque me estoy dando provisión a mi familia, gracias porque, Señor, con angustia te pedí tantos meses y años por un empleo y me lo diste? Usted hoy lo cuenta a su casa, a sus amigos, a sus vecinos de la empresa, y la gente va a creer en eso. Pero no, hacen un milagro y no vienen. No es que no tengo tiempo, hermano. No tengo pasajes. Ahora tienen pasajes, pero no tienen tiempo. Entonces, ¿cómo va a crecer la iglesia? Entonces, ¿cómo adoramos a Dios? Mientras estamos necesitados. No, es por lo que Él es. Y lo que es la añadidura. Es la añadidura, lo que es, o sea, lo que decimos de Dios es la añadidura. ¿Y qué dice el Evangelio? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, que el otro viene para añadidura. Pero viene la bendición y se nos olvida Dios. Se olvidó que estuvieron 1 año, 6 meses, 3 años orando por un empleo. Esa es la iglesia de hoy. Tenemos que cambiar esa cosmovisión. La honra se la lleva el Señor, no los hombres. La iglesia se edifica a sí misma. En el 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. La iglesia se edifica a sí misma cuando practicamos esto, cuando usamos la doctrina de Dios, cuando compartimos con nosotros. Pero somos bendecidos y no venimos, entonces ¿cómo a compartir con el otro? Sí, ni sabíamos. Yo porque los llamé. Hombre, ¿qué pasó? No es que fui trabajo. Qué tristeza. Entonces, si ese hermano viene aquí, da ese testimonio y dice, Señor, gracias por ejemplo, y traigo la primicia para mis hermanos, un pancito. Hermano, lo edifica. Porque yo doy cuenta a mi casa de eso. Hombre, a tal hermano lo envió un ejemplo y lo hizo este confitico para todo. Es que eso crece. Eso va creciendo. ¿Y qué hace eso? Animar a otros a venir a la iglesia. Y aquí viene alguien, hermano, y yo lo transformo. Por medio de la alabanza, la prédica, un saludo a un hermano. Que no solamente la palabra de Dios. Y usted le da un abrazo a alguien que llega acá, lo puede transformar y cambiar. Amén. Amén. Y aquí dice Efesios 4, en Efesios 4, 11 al 15, dice los ministerios. Está el ministerio del pastor, del maestro, del evangelismo. Pero vea, uno cuando es hijo de Dios y está metido en la obra de Dios, Dios puede usar cualquiera de esos ministerios para que usted bendiga a alguien. Entonces, ya no, yo no soy evangelista. Usted con una palabra le arrebata un alma al diablo, hermano. Y no es evangelista, pero Dios usa esos dones en cada uno de nosotros. Porque esos dones no son exclusivos de nadie, eso es del Espíritu Santo. Usted en cualquier momento lo puede usar como evangelista. Llevando una bendición a alguien en el bus, en el metro, en una fila, en el banco, en la calle. No es que yo no soy evangelista, no. Usted es un hijo de Dios. Si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Amén. Amén. Entonces, como está escrito que a uno los nombró pastores, a otros maestros, a uno es maestro. Porque ahora esta Biblia, ya marcamos la diferencia. Y si tenemos textos grabados, más aún. Porque el Espíritu Santo trae a memoria esos textos para ir al más necesitado, que lo necesita en ese momento. Entonces, no podemos limitar al Espíritu Santo en nosotros. Y nunca diga que yo no soy maestro, no soy predicador.
No, en cualquier momento usted le predica a alguien. Porque predicar es mostrarle a Cristo a los otros. Eso es todo. La iglesia evangeliza al mundo. La iglesia evangeliza al mundo. Nosotros fuimos dados a llevar el evangelio. Y si nosotros estamos aquí fue porque alguien nos lo compartió. Eso no cayó del cielo. Eso es una cadena. Esos primeros cristianos de la historia, miren lo que hacían ellos, cómo compartían las cosas, cómo ellos hacían esas cosas. Por eso la iglesia se prevaleció y se conservó hasta el día de hoy. ¿Sabe cuánta sangre ha pasado por los cristianos? Sangre, hermano, dolor, angustia. Para nosotros disfrutar aquí sentaditos la palabra de Dios. ¿Cuánta gente lo sufrió? Acuérdense de la iglesia naciente en Roma, dice que a los cristianos los cogían y por no negar a Cristo los quemaban vivos. Por eso estamos aquí nosotros. Y la semana pasada hablaba yo de los testigos. Más de 500 testigos que iban a Jesús vivo. Y por no negar eso, todos murieron violentamente, todos. Y por esos sacrificios estamos nosotros aquí. Por el testimonio de esos primeros cristianos. Y aquí hay algo que a mí me confronta y nos debe confrontar. ¿Cuál es mi testimonio para estos jóvenes? Para los niños. Porque ellos son los que van a heredar esto. Ellos que van a llevar el maestro, cuando le entregan le tengo el bastón al que sigue, en la carrera. Ellos que van a recibir esto. Entonces, ¿cuál es nuestro testimonio para esos niños? ¿Por qué los jóvenes de hoy en día no quieren recibir nada de Dios? Por el testimonio tan malo que la iglesia ha cogido. Pero como dice el Señor, siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente. Y nosotros parte del remanente. Por eso estamos aquí reunidos buscando la santidad. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia evangeliza al mundo. Del 47. Alaban a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. En Mateo 11, 28, miren las cosas del Señor. Y así pasa con nosotros. Y Dios nos llama a nosotros. Venid. Venid, dice el Señor. 11, 28 en Mateo. A mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Él primero nos llama. Él nos llama a nosotros primero. Y nosotros en ese proceso de santificación recibimos el Espíritu Santo, entramos en la comunión con el Señor. Y después que nos preparamos y que reconocemos que somos pecadores y que necesitamos a Jesús en nuestras vidas y que a través de Jesús recibimos el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo ya Él dice a nosotros, vayan. Mire lo que dice en Mateo 28, 19. Por tanto, id. Ya no es venir, sino id. Y a sus discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero hay un llamado, me acerco a Dios, Él me prepara, yo reconozco que lo necesito. Ahora vaya y comparte esa bendición. Primero vamos a Él. Vengan a mí los que están cansados y trabajados. Él nos hará descansar. Cuando pasamos por ese proceso, Dios dice, vaya y hable de mí. Vaya y hable de mí. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hablamos nosotros de Jesús? ¿Y a quién? Entonces muchas veces nos pasa por alto de que ya estamos en la orden, porque es una orden de Dios. Vayan y hagan discípulos. Vamos al otro punto. El valor de participar en la comunión de la iglesia. Ahí vamos al Salmo 30, al tema principal, al Salmo 133. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es hablar de habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el venolio sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón,
y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ya, bendición y vida eterna. Sí, porque ¿qué gano yo de ser yo bendecido y pierdo la vida? ¿De qué gano yo si tengo aquí riquezas en la tierra y ciertos privilegios y no tengo vida eterna? Dice envía Jehová bendición y vida eterna. Dice que la palabra armonía en hebreo es Jakhat. Eso es el 3161 en el Strong. Propiamente en la unidad, adverbio, unidad, unánimamente, armonía, igualmente, juntar, pasar, reunir, único y unir. Reunir. La armonía hace que nos reunamos. La armonía hace que nos identifiquemos con algo en común. Es algo en común llamado Jesús. Es algo en común llamado la cruz del Calvario. Que a través del sacrificio, un nuevo pacto en nosotros, en la sangre de Cristo, que nos dio la vida eterna y bendición, como dice el Salmo. Allí manda Jehová bendición y vida eterna, a través del sacrificio en la cruz. Si vamos a analizar un poquitico este Salmo, dice que atrae la unción de Dios, cuando dice que cuán delicioso es habitar los manos juntos en armonía, es como el benóleo. El óleo, ese buen óleo es el aceite que cuando ungieron a Aarón como sacerdote, a él le derramaron un aceite. Ese aceite era aromático, olía rico, era delicioso su olor. Y ese aceite que representa en nosotros hoy, ese interpreta en nosotros la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Y sabemos que la palabra ungir tiene muchas connotaciones. El pueblo hebreo, cuando era nómada en el desierto, en esos 40 años, ellos viajaban con sus animales, con sus ovejas, con sus cabras. Y una forma de que ellos cuidaban a sus rebaños, sus ovejas o animales, era con el aceite de oliva. Ellos, los animalitos los picaban los moscos y los zancudos en el hocico y en las paticas. Y donde picaban el zancudo o la mosca, es depositaban los huevos. Entonces los animales se morían. En ese tiempo no había antibióticos, en ese tiempo era agüita. Entonces se dieron cuenta que el aceite repele a la mosca. Entonces todo el tiempo estaban echando el aceite en el hocico de los animalitos y en las paticas, donde eran vulnerables. De ahí viene el ungir, como protección, que nos guarda. Y ese mismo digamos, ejercicio lo aplicó Dios con Aarón. Prepararon un aceite especial con aromas y ungieron a Aarón, primer sacerdote. Entonces dice, ese buen óleo que es derramado sobre nosotros es la unción del Espíritu Santo. Dice que trae frescura, dice que como ese rocío, el rocío que viene de Hermón. Los que han vivido en tierras cálidas y áridas, sabe la gente cómo añora una lluvia o una brisa fresca. Cuando uno tiene la necesidad de eso, es cuando valora que es un viento fresco, que es una gota de agua. Así como está Colombia hoy en día, están todos esos embalses vacíos, hasta el punto que ya van a empezar a reaccionar las aguas en las grandes ciudades. Usted se imagina que usted abre su llave y que no llegue agua a su casa, o en mi casa. Listo, se fue el agua, pero pasa un día, 2, 3, 4, un mes. Usted que empezar una necesidad, una gotica de agua, una brisita, un aguacerito. Así dice esto, trae frescura. Esa es la palabra de Dios, trae frescura a nuestras vidas, a nuestros corazones.
del amor de Dios. Eso debemos de sentir nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Ese acercamiento a Dios a través de su palabra nos trae unción, nos trae frescura, nos da aliento. Y no solamente eso, trae bendición. Nos trae una bendición, hermano, una ñapa. Y no solamente esa bendición, sino que nos trae vida eterna. Importante ese texto porque todos algún día vamos a partir. La pregunta es, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿Será que somos meritorios de esa bendición? ¿O nos hemos comportado como hijos de Dios? Cumplámosle a Dios con lo mínimo, con lo posible, porque lo imposible lo hace el Señor. Amén. Trae vida eterna para aquel que no conoce a Jesús. El que no conoce a Jesús, cuando yo le comparto el Evangelio, ya esa alma entró al reino de los cielos. ¿Estás tú dispuesto de la bendición de ser parte de la familia de Dios? Ven a Jesús y sea parte de la iglesia y recibe tu bendición. Es lo que yo dije en este texto. Que estemos preparados siempre. Y ahora que tenemos el Espíritu Santo, nos toca es compartir esa bendición. Porque eso nos relaja. Ah, no, yo estoy salvo, ya me voy tranquilo. Porque el vecino está perdiendo, el amigo, la familia. Entonces tenemos un compromiso muy grande como iglesia, como hijos de Dios. Es llevar nosotros a los pasos de Cristo, a la bendición y a la vida eterna. Porque aquí tenemos aflicciones todos los días. Porque dice Pablo, vivir en Cristo y morir es ganancia. Qué seguridad para decir las palabras de Pablo. Como decía ahora Ricardo, todo está en las manos de Dios. Nosotros cumplámosle al Señor, amén. Amén. El otro punto es Hechos 28, del 28 al 31. ¿Sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos los oirán? Estaba el apóstol Lucas diciendo estas palabras y el egoísmo humano, o sea, nosotros somos egoístas. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron y tenían gran discusión entre sí. Muchas veces el egoísmo en nosotros, nuestro egoísmo, porque los judíos se sentían privilegiados de Dios, era el pueblo escogido de Dios. Pues ellos creían únicos y que decían que todo lo que estaba en la palabra de Dios era para ellos. Y Lucas les dice, no, esto es para todos. Esto es para todo el mundo. Entonces cuando escuchamos esas palabras de que ese salmo era para todos nosotros, a los judíos les dio rabia. En vez de gozarse y alegrarse, se sintieron mal. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Y recibía allí a todos los que a él venían. Y predicando el reino de Dios, diciendo acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Este texto habla de Pablo, que Pablo en ese tiempo tenía como cárcel por cárcel. No se podía mover libremente. Pero sin embargo, estando en esa condición, la gente, como escuchó la palabra de Dios, iba a donde él a preguntarle, a congregarse. Hombre, ¿ustedes cómo hacían? Antes les contaba de Jesús. Y muchos se convirtieron a Jesús. Y Pablo estaba limitado en una casa. Por la gente iba a buscar a la palabra, enseñarnos qué es con las enseñanzas. ¿Cómo así que esa bendición es para todos nosotros? Yo sí, para todos. Y Pablo les explicaba a ellos. El libro de los Hechos trae sino 28 capítulos. Es el único libro de la Biblia que no quedó cerrado. ¿Y por qué no quedó cerrado? Porque no hay un amén, no hay nada, queda ahí.
Porque el capítulo 29 lo está escribiendo la iglesia. Lo estamos escribiendo nosotros. Y la gente va a aprender de Cristo aquí para adelante, no por la palabra y no por nuestro testimonio. Porque yo sí que soy cristiano, pero a ver cómo que usted qué ha hecho por representar dignamente ese Cristo. Usted cree en Dios y yo creo en Dios, pero vive una vida contraria a la voluntad, a la moral y a los principios espirituales de Dios de la Biblia. Pero somos cristianos. Odiamos, no perdonamos, hacemos daño, ventajosos, codiciosos, mentirosos, pero somos hijos de Dios. Y nosotros estamos escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos. Nosotros, nuestro testimonio. Y el testimonio es que hagan a esos niños para Cristo. Entonces, por eso el libro de los Hechos no quedó cerrado, quedó abierto. Porque ese capítulo 29 lo estamos escribiendo la iglesia nosotros. Entre la autoridad espiritual no se obtiene mediante el conocimiento académico o el liderazgo posicional. No es que yo tanto en mi vida, entonces quedo como líder. No es que yo he estudiado tanto seminario, entonces no es así. No es así con Dios. O el liderazgo posicional, sino la íntima comunión con Dios. Usted puede tener muchos seminarios, uno puede tener muchos estudios, usted puede perder una iglesia muchos años, pues usted no tiene esa intimidad y comunión con Dios, eso no se nota. Por la forma de expresarse, la forma de hablar, el testimonio de vida, eso lo delata a uno. La vida cristiana es un campo de batalla, oiga pues, es un campo de batalla, no un parque de diversiones. Hermano, usted se levanta por la mañana y ya está en guerra. Estamos en guerra. Porque yo soy el representante de Cristo en la tierra. Y a Cristo desde el principio lo han querido derribar. Con mentiras, con engaños, con de todo. Y a nosotros, haber recibido a Cristo, ya tenemos quien nos mire distinto. No con buenos ojos. De cómo cometemos un error para señalarlos. Yo que es cristiano. Mírelo, véalo, yo que es cristiano. Hay más familia. Los errores los crecemos. Ese puntico negro en esa pared se ve más que la pared entera. Por eso estamos en una batalla. Por eso entre más santidad, más bendición, más obediencia, más comunión. Amén. Por eso la vida cristiana es un campo de batalla, no un parque de diversiones. Porque mucha gente cree que conociendo a Cristo se acaban los problemas. Al contrario, le crecen. Porque Satanás no quiere que la gente se salve. Entonces usted menos ocupado en las cosas del mundo, usted menos va a hablar de Cristo. Y entre menos habla de Cristo, hay una oportunidad para que la gente conozca a Dios. Eso es una guerra que es espiritual, pero todos sabemos, tenemos que siempre que tenemos la oportunidad, hablemos del Señor, con autoridad y con testimonio. Cuando la iglesia camina de rodillas, avanza más rápido y llega mucho más lejos. El arrodillarnos es tener una posición humilde, una posición sin egoísmo. Cuando nosotros actuamos y vivimos así, la gente nos cree. Y humildad no quiere decir que seamos pobres, es el corazón. El corazón del ser humano. Y esa humildad hace que la gente nos crea. Nuestro testimonio de vida y crece más la iglesia. Y vamos a ganar más para Cristo. Y vamos a llegar más lejos con la palabra de Dios. La invitación es para ti y para mí. Es hacer historia juntamente con el Espíritu Santo. Una misión de dimensiones cósmicas. Nuestra misión es proclamar el mensaje de salvación a los perdidos de este mundo. Oiga, es una misión de dimensiones cósmicas. Porque hay cosas celestiales que nosotros ni la vemos ni la entendemos. Pero cuando le atamos un alma a Satanás para hallar en los cielos, es una batalla que ganamos.
Y Dios cada vez te va a fortalecer. Pero el enemigo también te quiere atacar, destruir, desanimarte, bate en la fe. Pero no, tenemos que tener la confianza de que somos hijos de Dios y que entre más amamos para Cristo, va a ser mayor nuestro galardón, nuestras coronas, dice el Señor. Delante de Él las vamos a derramar algún día. Amén. Nuestra misión es proclamar el mensaje de salvación a los perdidos de este mundo. Esa es nuestra misión. Compartir el Evangelio. Amén. Las conclusiones. Ahí pongo yo unas manos dibujadas en el mundo. En las manos de Dios está el mundo entero, el universo. Ese Salmo 133 es una profecía proclamada. Todo lo que está en el Antiguo era proclamación de lo que ha de venir. Qué bonito y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Es como el aceite dulce y fragante que se derrama sobre la cabeza de Aarón y sobre su rostro y sus vestiduras. Es como el rocío que cae del monte Hermón sobre las montañas de Sión. Allí es donde el Señor envía su bendición y su salvación. Una profecía que fue proclamada en el Antiguo Testamento y que se cumplió con Jesús. Mire lo que dice la profecía cumplida. Dice, Juan 3 dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? La gente cree equivocadamente que Él vino aquí a señalarnos. No, Él vino a darnos vida eterna, sino para salvarnos por medio de Él. Pero cuando hablamos de los 10 mandamientos, siempre hablamos como que miedo, que vi. No, los 10 mandamientos nos desnudan delante de Dios. ¿Cómo es mi vida delante de Dios? Pero Dios vino, puso su vida porque nos amaba. Se cumplió la profecía. Ahora la profecía testifica que somos nosotros. Yo cuando hablo de la profecía testificada, siempre cito al Espíritu Santo, porque es el que tenemos ahora aquí nosotros, en medio de nosotros. Y nosotros somos vasijas. Somos vasijas y Joel 2:28 dice que iba a derramar el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Pero nosotros ya en esa vasija voy a depositar el Espíritu Santo. Pero hemos vasijas que somos tan egoístas que ese Espíritu que está en nosotros no lo compartimos. Yo no lo comparto porque no lo conozco o porque no quiero que otro lo conozca. Entonces es muy difícil. Y en Gálatas 5:22, en cambio, dice que el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a todos los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y ser controladores de nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de estas cosas. Y lo que dice el 24, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. ¿Será que sí? Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos de obedecerle en todo. Porque muchas veces leemos el fruto del Espíritu y quedamos ahí. Pero lo que dice el 24. Y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en la cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Entonces muchas veces ni tenemos los frutos del Espíritu Santo y ni tenemos esto. Pero somos cristianos. Debemos de mejorar como hijos de Dios y poner en práctica la palabra de Dios. Estos textos tan hermosos. Y
Solamente pídele perdón a Dios. Perdón a Dios por nuestro comportamiento, por nuestra actitud, porque nosotros somos esas vasijas donde el Espíritu Santo nos fue derramado para transformación, para bendición, para ganar más para Cristo. Pero nuestro egoísmo, nuestra forma de pensar y actuar, dice todo lo contrario de lo que es el Espíritu Santo. Pero no podemos desanimarnos, porque esa tarea es continua y es cósmica, y estamos luchando con eso, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nunca nos sentamos menguados, nunca nos sentamos derrotados, porque la gran victoria ya la tuvo Dios en la cruz, venció la muerte, nos dio la vida eterna. El Espíritu Santo que nos dé sabiduría para afrontar esos tiempos tan difíciles, porque se va a poner peor. Esta persona son los principios de dolores, dice el Espíritu Santo. Son principios de dolores. El día que se escasee el agua, el día que venga una enfermedad como el COVID, que se puede controlar con un tanque de oxígeno, con una máquina. Diga cuando llegue una enfermedad que ataque el hígado, o que ataque el páncreas, o que ataque el cerebro, o que ataque el hígado, o que ataque los riñones, ¿con quién los van a reemplazar? Ese COVID desnudó al ser humano. Que no hay tecnología, que no hay nada, hermano, si no tenemos a Cristo. Amén. Vamos a prepararnos para compartir la cena del Señor. Espero que esta palabra sea bendición para nuestras vidas, y la importancia y la bendición de que congregarnos y practicar esas cosas que la iglesia primitiva hacía. Compartían el pan, que todo lo tenían en común, dice que no le faltaba nada. Una iglesia naciente pero bendecida, a pesar de las dificultades, porque ellos fueron perseguidos, fueron quemados, fueron descuartizados. Y debido a ese sacrificio, perseveraron hasta el día de hoy. Y nosotros somos el producto de ese sacrificio, de esa fe tan grande de ellos.